Abel es el dueño de, entre otras, de la empresa Easybox de Self Storage, aquí en la provincia de Málaga y en Andalucía. Si tienes un centro de trasteros al 100% de ocupación, deberías estar triste, no contento, ¿vale? Porque eres barato, puedes subir, debes subir los precios. ¿Cómo es la gestión de personal en un restaurante versus la gestión de personal en un centro de Self Storage? Bueno, en el centro de Self Storage la gestión de personal básicamente es la selección del personal, aceptar ahí en la selección y el periodo de formación. Luego tiene muy poca gestión porque hay poco personal y porque además el negocio es tan estable que se repiten los procesos. Porque en todos estos años no has crecido en número de restaurantes y sí que estás creciendo en negocios de Self Storage. Yo en su día quería crecer en todos los negocios. Yo quería crecer en franquicia de Calcedonia, quería crecer en restaurantes, pero no aparecieron las oportunidades. En los trasteros, visto ahora, ya que conozco el negocio, es un negocio que requiere menos esfuerzo de gestión una vez consolidado, no al principio. Hoy tenemos la suerte de tener aquí en el canal a Abel Saavedra. Abel es un caso claro de éxito. Es una persona que además de ser empresario, emprendedor, pluriemprendedor, tiene varios negocios, también tiene la suerte de ver los negocios desde los dos lados de la mesa, porque también trabaja como asalariado para una empresa promotora. Abel es el dueño de, entre otras, de la empresa Easybox de Self Storage, aquí en la provincia de Málaga y en Andalucía. Llevo mucho tiempo queriendo traerlo al canal y por fin, hoy, lo he conseguido. Abel, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, encantado de estar aquí. Mira, esta tertulia esta conversación va a ser muy entretenida porque, bueno, pues gran parte de la gente que ve nuestros vídeos son empresarios de centros de Self Storage. Es gente que quiere empezar en el negocio de Self Storage y que a lo mejor actualmente trabajan para una empresa y les gustaría dar el paso de ser su propio jefe, independizarse y montárselo por su cuenta, ¿no? Y digo, macho, qué mejor ejemplo que hablar sobre tu historia y cómo has llegado hasta aquí y bueno, pues que cuentes un poco tu experiencia, que seguro que a mucha gente le va a ayudar. Pues sí, así es, me has descrito perfectamente, Alberto. Yo, bueno, empecé, a ver, la vena emprendedora me viene, pues, yo creo que de mi época de estudiante. Yo recuerdo, hice un MBA y ahí ya pues empezaban a dirigirnos, que está muy bien que seáis ejecutivos, empresarios, pero si conseguimos que ejecutivos trabajando para otro, por cuenta ajena, pero si conseguimos que seáis empresarios, entonces la formación que os hemos dado, habremos triunfado con ella. Y aquello se me quedó grabado. Qué bueno. Y desde el principio... Porque tú de formación, ¿qué estudios tienes? Eres economista, ¿verdad? Sí, yo estudié Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Muy bien. Una por la mañana y otra por la tarde. O sea, eres de los currantes, ¿no? Sí, sí. Curraba, o sea, yo trabajaba mucho, estudiaba mucho y así conseguí sacar las carreras. Y además, una cosa que no he dicho en la entradilla, compartes negocio con tu mujer, los dos trabajáis juntos, ¿no? Sí, es un caso parecido al mío con la mía, o sea que tenemos ahí ciertas similitudes. En uno de los negocios, bueno, ella comparte conmigo, ella hace el 80% y yo hago el 20%. Siempre pero bueno, algo, la idea sí, en ese caso sí fue mía. Y luego ella me acompañó. Hay otro negocio en el que fue a la inversa. Ella fue la que tuvo la idea, luego lo contaremos, y yo fui el que acompañé después y el que gestiona un poco más. Oye, porque cuéntame tu historia. Entonces, eres oriundo de Granada. Sí. Pero has vivido en muchos sitios de España, ¿no? Has vivido sí, en Madrid, ahora vives en Málaga, ¿no? Efectivamente, yo me fui de Granada a Madrid, bueno, pasé por Inglaterra y Estados Unidos en mi época de estudiante, acabo en Madrid y empiezo a trabajar en Madrid, en banca de inversión. Allí estoy, pues... 7 años, sí, 7 años. Oye, para quien no sepa de banca de inversión, ¿qué es banca de inversión? Bueno, son muchas cosas banca de inversión. En concreto, mi parte, a lo que yo me dediqué fue a fusiones y adquisiciones de empresas. Vale. Hacíamos, eso implica también trabajos técnicos de valoración de la empresa para luego acompañar a los vendedores o compradores en todo el proceso, desde la parte financiera. Yo no entraba en la parte jurídica. O sea, hacíamos unas proyecciones de negocio de las que llegábamos a una valoración y luego pues participábamos en la negociación del precio de compra o de venta de la empresa. A veces estábamos con el vendedor y a veces con el comprador. Vale, aprendí mucho. ¿Y de algún tipo de negocio en concreto? ¿De panaderías, de gimnasios? Hice un poquito de todo. O sea, a lo mejor participé en, no sé, 30 o 40 proyectos a lo largo de estos 7 años y, bueno, pues de automoción, de restauración, de televisión, de
muchas cosas. Creo que no repetí nunca. Del sector inmobiliario también, que luego la vida me llevó por ahí. Ahí sí repetiste. Ahí sí repetí. Claro, Aprendí mucho. O sea, fue una época de trabajo duro, pero también de aprender mucho, porque, claro, llegas a un sector del que no sabes nada y en tiempo récord, es decir, en un mes y medio, tienes que empaparte del sector para valorar esa empresa, la tienes que conocer en profundidad, entrevistas con el propietario, los directivos, preparar unos modelos financieros, hacer la valoración, preparar lo que se llama el cuaderno de venta, que es un resumen así describiendo la empresa, una empresa pues en todas sus facetas. Y eso no era con ChatGPT, ese cuaderno no existía, vamos, existía Excel, era lo más sofisticado que teníamos. Curioso. O sea, que era el típico trabajo de echarle muchas horas. Muchas horas. Yo cuento una anécdota, hacíamos unas hojas Excel de tal complejidad que recuerdo que encontramos fallos de programación de Excel. ¿Qué dices? Esto no funciona, pero ya no es por mi fallo, es que Excel está mal programado para eso. Bueno. O sea, así eran los trabajos que hacíamos. Y como te digo, pues fue un aprendizaje muy intenso, pero ese aprendizaje a veces es difícilmente sostenible en el tiempo. Llega un momento en el que dices, bueno, yo ahora ya quiero dedicarme a brick and mortar, como dicen los americanos, a un negocio no de consultoría, de asesoría, sino que haya algo tangible. ¿Y en aquel entonces existía tu mujer, existían tus hijos? Porque eres padre de 2 hijos, ¿verdad? Soy padre de 2 hijos, África y Miguel, y en aquel momento todavía no, yo me casé justo cuando acababa esta etapa, al venirme a Málaga, curioso. Vale. O sea, terminaste esos 7 años de banca de inversión de Madrid y emigraste a Málaga. Emigré a Málaga, una historia curiosa, a través de un amigo, pues me dijo que había una oportunidad en una empresa muy consolidada en Málaga. Ahí ¿todavía por tu mente no habías descubierto los self-storages o ya lo habías descubierto en tu etapa de Estados Unidos? No sabía ni que existían, pero vamos, yo el self-storage lo descubrí hace 4 años. Hasta ese momento es que creo que ni había visto el programa americano este de subastas de trasteros, no sabía nada del sector. Ahora podemos contar cómo aterriza ahí. Pero me vengo a Málaga a una empresa inmobiliaria, Grupo Miramar, una empresa con mucha tradición, muy buena empresa, y ahí pues empiezo a aprender de este otro sector. Y además también llego en una época muy buena, llego en el año 2005 cuando era la exuberancia, la explosión del sector inmobiliario. Bueno, ya llevaba muchos años, los precios crecían, todo se vendía, se ganaba mucho dinero. La famosa época de vacas gordas, eso dice, ¿no? Los bancos nos acompañaban en todo y de la noche a la mañana todo eso cambia. De la noche a la mañana, o sea, en un verano, el sector se derrumba y tuve 2 años buenos y luego te quitaban los pisos de las manos, sí, luego no se vende ninguno. No se vende ninguno, donde los bancos los tenía en fila para ver a quién le dábamos la promoción, ya no me cogían ni el teléfono. O sea, fue un cambio radical. Claro, tú ahí directamente estabas en la parte financiera. La parte financiera, pero ahí es donde se aprende más probablemente cuando llegan las vacas flacas que las vacas gordas. Claro. O sea, que pues toda esta crisis hubo que capearla como se pudo. Muchos no pudieron capearlo. Muchos no pudieron. Yo estaba en una buena empresa y pudimos salir airosos de todo esto. Y bueno, en aquella época ya empiezo con la idea de montar algo por mi cuenta. Y el primer negocio que monté fueron 2 franquicias de bisutería. ¿Qué dices? Sí. Junto con mis hermanos, que fueron mis socios, y aquello murió. O sea, pasó como al sector inmobiliario, la bonanza las acompañó, tuvieron 2 o 3 años buenos, y luego pues murieron. Pero vuelvo a decir, de los fracasos se aprende. ¿Y llegaste a recuperar inversión o...? Recuperé la inversión por los pelos, porque... ¿Empataste? Empaté, sí. Empaté y... ¿Es un máster que hiciste? Un máster. Otro aprendizaje, ya por cuenta propia, en piel propia. Hasta ese momento yo había trabajado para otros y había aprendido pues en piel ajena. Ahí ya fue con mi propio dinero. Y en esta pregunta es importante, Abel, me interesa mucho. ¿Y en esos 2 emprendimientos seguías trabajando para otro o dejaste de trabajar para otro? No, nunca. O sea, yo no he dejado de trabajar para otro hasta el día de hoy. Yo sigo trabajando para otro en el día de hoy. O sea, todo esto lo he hecho en el tiempo libre y con ayuda de socios. Todos tus negocios que has emprendido, siempre has tenido además un trabajo. Tú tenías un trabajo principal y echabas horas en tu tiempo libre y... Siempre ha sido así. Gracias a que he tenido socios que me han podido acompañar y encargarse de la mayor parte de la gestión. Probablemente yo a veces era el que ponía la idea, el embrión, echaba a andar el proyecto, pero luego pues mis hermanos me ayudaron mucho en estos negocios, fueron socios míos en los de bisutería, y luego monté una franquicia de textil, de moda, y ahí también tuve socios a mis hermanos. Al final ellos salieron del negocio y mi mujer es la que se quedó gestionándolos. Son 2 franquicias de Calcedoni, una marca internacional de
de moda. Es italiana, ¿no? Es italiana, es muy grande, tiene 5.000 tiendas en todo el mundo, tiene varias enseñas, no solo Este es Calcedonia. uno de los negocios que tienes junto con tu mujer, en la que ella, como he comentado, es la parte Ella es el operadora, 80%, ¿no? la parte operativa, y yo pues ayudo en algunas cosas. Vale, la parte más estratégica, quizás, ¿se podría decir? O... Exacto, Okay, la más estratégica, más financiera, vale. Esa es la mía. Sí. Pues tu mujer tiene también formación Sí, de ella de números o no. estudió Derecho, trabajaba en banca, y llega un momento en el que pidió una excedencia para dedicarse a su propio negocio. Y ella sí que ya no trabaja para otros, ella trabaja para ella. Para solo ella. Trabaja para ella. Ella dejó ya la banca y trabaja solo para ella. Y está contenta del cambio. Bueno, encima trabajáis juntos y todavía no estáis divorciados, pues, a lo mejor no os divorciáis nunca, de por lo hoy, cual de momento está funcionando. De momento funciona la experiencia, entente familiar y empresarial. El experimento, Sí. ¿no? Bueno. Sí. Bueno, oye, pues sigue contando. Entonces, montante, ¿en qué años estamos hablando, más o menos, las dos franquicias de Calcedonia? Pues hace 15 años la primera 2010, y 12 años la segunda, 2010, 2013 la segunda. Vale. Y esa segunda intentona después de la bisutería, esa sí funcionó. Esa sí funcionó. Esa está viva a día de hoy, ha funcionado muy bien, esa es una historia de éxito. Pero luego seguiste emprendiendo, ¿no? Sí, seguí emprendiendo, el gusanillo no se fue todavía, no lo maté, a ver cuándo lo mato. Bueno, pues después montamos un pequeño restaurante, también franquiciado. A ver, tengo que decir que todos estos negocios son franquicias, con lo cual hay mucho del know-how que me lo dan ya hecho, si no habría sido imposible, materialmente, por falta de tiempo. Un restaurante de comida hawaiana, poke. Qué bueno. Situado en Málaga, en Muelle 1, Tasty Poke, sí. También franquiciado, y estamos muy contentos con él. Tengo un socio, un amigo y socio, y en este caso pues nos repartimos la gestión. ¿Tu mujer también está dentro de ese negocio o no? Menos? Bueno, como socia sí, pero en la gestión no. Vale. En la gestión, digamos que aquí sí participo yo y mi socio, nos repartimos las tareas entre los dos. Y así lo hemos conseguido sacar adelante, y tiene ya 8 años de vida, estamos muy contentos y está muy consolidado. Sí. Oye, Abel. Y va más. Vale, pues sigue contándome. ¿Cómo llegas al sector del self-storage? O sea, franquicia de ropa, restaurantes, trabajas actualmente para posiblemente una de las mayores promotoras de aquí del sur de España, haces pisos de lujo, o sea, esos pisos que salen en la tele de 1.000.000 de euros, pues algunos de ellos los hacéis vosotros. ¿Cómo sale lo de alquiler trasteros? O sea... Bueno, esto sale... ¿Hay más pasos intermedios de negocios en medio? ¿O ya siempre ya sería self-storage? Ha habido muchas ideas, pero esas se han quedado en la papelera. Bueno. No te las cuento, pero algunas se han quedado en una etapa incipiente y otras en el día antes de empezar, pero no han llegado a cristalizar. Pues esto sale pues dentro de una estrategia de diversificación de la empresa promotora, porque aquí tengo que decir que mi socio es mi jefe, Guillermo Rodríguez, el propietario de la empresa promotora, Reserva de Lidón Privé. Él es mi socio en Easybox, en el negocio de trasteros, y esto sale pues dentro de la estrategia de diversificación que tenemos, negocios con base inmobiliaria, tenemos edificios de oficinas en alquiler, locales comerciales, viviendas en alquiler. Pues un día alguien nos dice que este es un negocio en crecimiento, es un negocio del que yo no sabía nada. Nunca había sido ni usuario. Ni usuario. Ni en tus mudanzas de Madrid, Granada, Málaga, tampoco. Nada, y he hecho 8 mudanzas después de casarme, pues en ninguna había utilizado. Dicen que se pierde 1 año de vida por cada mudanza. Entonces yo pierdo 8 y alguna más antes. Bueno, pues entonces en realidad es un intermediario, un agente inmobiliario el que nos dice que ese negocio pues que funciona muy bien, y a partir de ahí pues empezamos a investigar. Y hacemos una labor de prospección, pues hacemos visitas a operadores, visitas ciegas, y tenemos cierta facilidad en la empresa para acceder a locales, porque es nuestro día a día, nos dedicamos a eso, nos ofrecen suelos, nos ofrecen locales, con bancos, con operador, con intermediarios. Y aparece el local que creemos que es ideal para esto. O sea, todo empieza porque aparece el local. Si ese local no llega a aparecer, pues a lo mejor es una idea más que pasa y nos enfriamos y se acabó. Pero justo cuando está la idea, aparece el local. Muchas veces son casualidades las que te llevan a todas estas cosas. ¿Que fue el de Benalmádena? El de Benalmádena, en Avenida Gamonal. Al lado del parque de La Paloma. La Paloma. Exacto. Pues aparece ese local,
nos gusta, creemos que hay un encaje aquí de la Posiblemente ubicación. el local esté ubicado en el barrio con más densidad de viviendas de todo Benalmádena, ¿no? O sea, son como mini apartamentos pequeñitos, hay 1000 o 2000 justo encima de Hay vosotros, ¿no? 2500 estudios y apartamentos de un dormitorio en la urbanización en la que está situado nuestro local. O sea que Entonces, por pura intuición, incluso sin saber mucho del negocio, pensamos que la ubicación es buena, que esto tiene que funcionar. Y acometemos el proyecto. estamos hablando ahora ya de en 2021. En pleno COVID, sí, saliendo del COVID, 2021. El local lleva 3 años y medio abierto. Muy bien. Efectivamente. Y en aquel momento, pues todo era autodidacta. Porque no es como las franquicias, que el esquema del negocio te lo daban hecho. Vale. ¿No? Y yo tampoco había hecho ninguna formación, después la hice contigo. Bueno, Pero- porque cabe decir que eres alumno del Máster Self-Storage MBA. Exacto. Si Y quieres- mi único error fue no ver que este máster no hubiera aparecido 2 años antes. gracias. Me habría ahorrado mucho dinero y muchos dolores de cabeza. Muchas gracias, muchas gracias. Pero mucho dinero. Cuando digo mucho es cientos de miles de euros probablemente. Sí, es que al final hay un montón de enseñanzas, que tú ya también las puedes enseñar, que solamente las aprendes cuando te equivocas, porque al final... Eso sí, pero si te equivocas en cabeza ajena, pues tú ya no pagas ese error. Yo en este primer negocio los pagué, pues no sé, hice una entreplanta, en lugar de hacerla con módulos, pues la hice con estructura, con forjado y con todo eso. Pues eso costó, no sé, un montón del doble, O sea, sí, fácilmente el doble. Y como ese ejemplo, pues unos cuantos. Sí. Ya para futuros centros. Sí, por ejemplo, la fachada también. Bueno, no sé, hay cosas muy bonitas que has hecho, pero claro, a lo mejor no vende tanto. La fachada es preciosa, pero costó mucho dinero porque está entera forrada de aluminio y bueno. Sí. No, pero lo que pasa es que, claro, tu fachada es posiblemente de las fachadas más bonitas que existan en el centro de Self-Storage de España. Sí. Yo creo que, bueno, no todos, pero tengo la costumbre de ir a visitar centros de Self-Storage como hobby, ¿no? Hay gente que le gusta jugar al golf, a mí me gusta visitar centros de Self-Storage. y pocas fachadas he visto más bonitas que la tuya, ¿eh? Sí, tuvimos un diseñador, aparte el que nos creó la imagen y el logo, que yo creo que acertó. En eso sí acertamos, en otras cosas no, pero la imagen estamos muy orgullosos de ella y nos gustó mucho. Nos gusta mucho. Bueno, pues con todo este aprendizaje ponemos en marcha el centro. Los arranques son lentos, pues incluso podíamos tener una expectativa a un nivel que luego fue un poquito más lento, pero probablemente por errores nuestros de gestión. Bueno, la famosa, que yo le llamo travesía por el desierto que tiene este sector, ¿no? Que tienes meses en los que tienes flujo de caja negativo, ¿no? Que los costes son mayores a los ingresos porque los ingresos crecen lentos. Claro, es que es un negocio en el que la inversión la haces toda en el momento cero, antes de abrir. Y los ingresos te van llegando después y además de modo paulatino. Llega un momento en el que ya cubres gastos y la inversión la recuperas pasado más tiempo todavía. Pero bueno, a cambio de eso es un negocio muy estable y que una vez que pasas el break-even, el punto de equilibrio, pues tiene una rentabilidad buena y estable. Oye, Abel, cuéntame, si no te importa contarme, este primer centro, ¿cómo de grande es? ¿O cuántas puertas tienes? ¿O cuántos empleados tienes? ¿Cuántas plazas de parking tienes? ¿Cómo es para ubicarnos nosotros? Pues es un centro de 2.300 metros cuadrados con 650 puertas. Ok. Bueno, antes tenía 700, uno de los errores que hicimos muchas taquillas, trasteros pequeñitos, y ahora los hemos reconvertido en trasteros de 1 metro cuadrado, pero de 2,5 de altura. Que tiene más demanda. Tiene ¿no? más demanda, es que hicimos muchas taquillas. Entonces, Mira, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta hacer, no sé si estarás de acuerdo, es crecer por fases. otro error, no crecimos por fases. En lugar de hacer, ¿cuántas puertas me has dicho? 650. Pues a lo mejor haber hecho 200 y haber hecho fasearlo, porque si te equivocas con algunos tamaños, en la fase 1 lo corriges en la fase 2. Correcto. Y si tienes mucha demanda de los de 3 metros, pues en la fase 2 hacen muchos de 3. Si tienen muy poquita demanda de taquillas, pues en la fase 2 no Yo hacen es que ninguna. te tenía que haber conocido 3 años antes, Alberto, y todo esto se habría arreglado. Pues tiene esas puertas, tiene un empleado, tenemos una recepción atendida con una persona. Vale. Y ahora mismo pues el centro ya está en una situación bastante confortable de ocupación, aproximándose a las rentas que queremos y llegando a la velocidad crucero, Sí, digamos. Sí. Sí, aquí se consideraría una fase madura del negocio cuando llegas a un 80-85% de ocupación. Tú sabes también como yo que no es bueno estar al 100% de ocupación, solo significa una cosa, que eres barato, ¿vale? O sea, en este negocio, y a ti te estoy mirando a ti ahora, si tienes un centro de trasteros al 100% de ocupación, deberías de estar triste, no contento, ¿vale?
¿Por qué? Eres barato. Puedes subir, debes subir los precios. Pero bueno, a ver, tengo aquí un par de ideas o de preguntas que quiero hacerte para comparar ciertos negocios con el self-storage. Tú que tienes o has tenido tiendas de bisutería, restaurantes, tiendas de ropa con self-storage, la primera pregunta que me surge a la cabeza es, y encima los tienes en centros comerciales, que algunos de ellos abres los domingos, los festivos... Bueno, el restaurante abre 365 días al año. Y encima los sábados por la noche y los domingos es los días que más vendes de la semana, por lo cual es cuando más personal tienes que tener. Sí. O sea, y sin embargo me estás hablando que otro negocio que tienes es EasyBox, que tienes una única empleada, o único empleado, que encima cierras los fines de semana. O sea, ¿cómo es la gestión de personal en un restaurante versus la gestión de personal en un centro de self-storage? Bueno, en el centro de self-storage la gestión de personal básicamente es la selección del personal, aceptar ahí en la selección y el periodo de formación. Luego tiene muy poca gestión porque hay poco personal y porque además el negocio es tan estable que se repiten los procesos si los logras conseguir, digamos, articular, bien articulados. ¿Y podrías decir, Abel, o podrías afirmar que el mayor dolor de cabeza que tienes como empresario en el negocio del restaurante, por ejemplo, es la gestión de personal? Sí, y dicho eso, tengo un personal magnífico, pero dolor de cabeza pues porque es mucho personal. De repente ya temporada alta tienes que reforzar, entiendo, tienes que reforzar, ¿no? El personal se va cuando por circunstancias de la vida y tienes que ser ágil para cubrir esas bajas. A lo mejor tiene que saber inglés el personal. Sí, todo mi personal en el restaurante y en las tiendas, en la zona en la que estamos, tiene que saber inglés. Vale. Y bueno, y en self-storage quizás también. También. Okay, en Benalmádena yo tengo un 50% de clientes extranjeros. O sea, el 50% de tus clientes tienes que hablar en inglés. 50%. En el restaurante, digamos que el 70 o el 80%. Claro. Y en las tiendas de Calcedonia, pues la mitad también pueden ser clientes extranjeros. O sea, eso es el día a día aquí. Todo mi personal tiene que saber inglés. Y cuanto más personas, y también cuando el trabajo es más duro, un trabajo de restauración es un trabajo más duro, pues más esfuerzo de gestión de personal por 1000 razones. Bajas, motivación, bueno, pues ese es mi día a día. En el self-storage no, el self-storage es acertar con la ubicación y con los procesos de negocio. El marketing, tener todo eso que yo estoy aprendiendo, yo aún no lo he conseguido. Entonces, Abel, tú en el self-storage, que tienes actualmente 3 centros, sí. Y tu idea es duplicar en los próximos 12-24 meses el tamaño de tu empresa, según tengo entendido, corrígeme si me equivoco. Esa es la idea. Tienes actualmente centros en Málaga y en Granada. Dos en Málaga y uno en Granada. 2 en Málaga y 1 en Granada. Sí. Y tu idea es conquistar Málaga. Bueno, yo me conformo con ser la tercera, la cuarta firma en la provincia de Málaga, porque hay operadores muy buenos, muy consolidados, que llevan mucho tiempo y que además tienen ubicaciones magníficas, empezando por ti, y hay otros más. O sea que yo quiero encima, pues, ser uno más. Que por cierto, le saludamos desde aquí. Nos saludamos a nuestros amigos, efectivamente, de la competencia de Málaga, porque, son además amigos. Porque tenemos la suerte de que nos llevamos bien aquí en Málaga con la competencia. Sí, sí. Pero entonces, Abel, aquí tiene un poquito de vuelta la pregunta siguiente que te voy a hacer. ¿Estás preparado? Oye, tú puedes hacerla. Otra cosa es, vale. Yo tengo la libertad de contestar. Correcto. La verdad. A ver, ¿por qué en todos estos años no has crecido en número de restaurantes y sí que estás creciendo en negocios de self-storage? ¿Por facilidad de gestión? ¿Porque te gusta más el negocio? ¿Hay algún motivo por el que digas que quieres duplicar el tamaño de tus centros, pero no duplicar el número de restaurantes? A ver, esto visto en retrospectiva, el análisis es diferente que el que yo hacía en tiempo real en su día. Yo en su día quería crecer en todos los negocios. Yo quería crecer en franquicia de Calcedonia, quería crecer en restaurantes, pero no aparecieron las oportunidades. Okay. Probablemente si hubiera crecido, pues habría tenido, no sé, me habría ido bien, mal, pero habría tenido un esfuerzo de gestión mayúsculo, muy grande, porque son negocios que requieren mucho esfuerzo. En los trasteros, visto ahora, ya que conozco el negocio, es un negocio que requiere menos esfuerzo de gestión una vez consolidado, no al principio, una vez consolidado, y sobre todo si no tienes un proyecto de crecimiento ambicioso. Si quieres crecer, pues las aperturas siempre requieren o sea, digamos esfuerzo. Que en un self-storage podemos hablar de 2 fases, fase de llenado y fase de rentabilización. La fase de llenado es donde sí que te requiere más... Sobre todo en los primeros centros y en una empresa sin estructura como es la mía, que estoy yo y los recepcionistas, store managers de los centros. Como todos cuando empezamos. Como todos cuando empezasteis, claro. Pero, o sea, yo siempre lo digo,
para mí es más fácil abrir ahora el centro que voy a abrir en Torremolinos, en el Pinillo, que va a tener 1000 puertas, que es más fácil que el primer centro que abrí en Juan 23 con 60 puertas. O sea, tengo más facilidad ahora en el del Pinillo que antes. ¿Por qué? Pues porque antes estaba yo solo, no tenía ni idea, no sabían lo que era un candado, y ahora mismo es copiar lo que ya he hecho en los 6 anteriores y corregir los errores. O sea, yo lo estoy viviendo, y porque he tenido la formación de tu máster que me ha ayudado mucho. Si todo eso lo hubiera tenido que aprender yo poco a poco, todavía habría tardado más en llegar a tener ese conocimiento que me permite hacer el negocio más escalable. Pero dicho eso, sí, el negocio de los trasteros es más escalable que los otros negocios. O sea, estoy seguro de que generando la estructura adecuada puedes gestionar 5, 6, 7 centros una persona, sí, con la estructura de acompañamiento adecuada. Y a ver, varias preguntas me surgen aquí. Ahora hablaremos del tema de llevarte bien o llevarte con la competencia. ¿Qué ventajas, qué pros y qué contras somos los dos capaces de comentar, por si hay alguien que le sirva de ayuda? Por encima es que me he dado cuenta de una cosa, que en los sitios cuanto más grandes son, más fácil es llevarte bien o llevarte con la competencia. En los sitios cuando más pequeñitos son, menos quieres a tu competencia. Ahora hablaremos de eso. Pero a ver, yo te pregunto ahora, tienes centros de self-storage en Málaga y en Granada, y no existen economías de escala. El anuncio que tú pones en internet para Málaga no se beneficia al de Granada. Hay cosas que no, la persona que enseña los trasteros en Granada no es la misma que la de Málaga. Sin embargo, si de repente una de las dos plazas sufre mucho por el motivo que sea, la otra está cubierta. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes le ves a abrir en diferentes ciudades versus concentrar todos los centros en la misma zona geográfica? Bueno, digamos que el crecer en Granada ha sido oportunista. Ahí tengo otro socio, ahí es mi hermano, el socio. Que no es la primera inversión que haces con tu hermano. Antes nos has contado que has tenido más inversiones. Sí, yo soy el hermano mayor y era el de las ideas. ¿Cómo se llama tu hermano? Jesús. Le saludamos desde aquí a Jesús. Hola, Jesús. Bueno, pues él es el gestor del centro de Granada, que lo hace magníficamente bien, y allí pues hemos replicado el negocio de aquí, pero con una estructura distinta y donde hay pocas sinergias, aparte de los procesos y la marca, porque allí la gestión es independiente. Tenemos que tener, como comentaba Alberto, pues el marketing es diferente, los portales, los agregadores inmobiliarios son diferentes, la estrategia es diferente, pues porque los precios son distintos, porque es otra plaza, porque la competencia es diferente. ¿Hace cuánto abriste Granada? Granada 1 año y 3 meses. Vale, o sea, estás en fase de llenado todavía, ¿no? No, Granada está lleno ya, pero es que es un centro pequeñito de 250 puertas. Vale, y está ya lleno. Ah, mira. Entonces allí pues estamos en el proceso de optimizar la gestión, de subir precios. Y bueno, no sé si algún día ampliaremos. Pero, ¿Y crees que tiene sentido abrir un segundo, un tercer centro en Granada ya que estás lleno? Pues podría tener sentido. El centro actual tiene pocas posibilidades de expansión por su configuración, o sea que tendría que ser un segundo centro. Con lo cual, al ser un centro pequeño, pues tampoco optimizaríamos la gestión, porque se optimiza cuando los centros tienen 500, 700 o 1000 puertas. Pero bueno, es un paso que aún todavía no nos hemos planteado dar. De momento la expansión está más bien dirigida aquí a la Costa del Sol. Aquí es donde sí tenemos planes de 2 o 3 aperturas en los próximos 1 o 2 años. ¿Y puedes adelantarnos, no la calle exacta, pero en qué zona estás mirando para ver? Sí, pues estamos mirando en Marbella, en Fuengirola y en Torremolinos. Vale. Digamos que esos son los objetivos. Oye, a ver, me apetece mucho hablar contigo acerca de Torremolinos. Porque Torremolinos es el sitio más curioso de self-storage de los que yo conozco. Y aquí se va igual que dicen que Argentina está viviendo un experimento con el nuevo gobierno y con las nuevas tal, yo creo que en el self-storage se va a vivir un experimento con Torremolinos. Te describo la situación, a ver si estás de acuerdo conmigo o no. Torremolinos es una ciudad de unos 70.000 habitantes, que en verano se duplica, o no sé si se duplica o se triplica, pero viene mucha más gente de la que hay en invierno. Y encima es un municipio en el que mucha gente vive en caja de zapatos. Son pisos muy pequeñitos, antiguos, que no tienen ni planta menos uno construida en muchos de ellos, por lo cual no tienen ni parking ni trastero. Más o menos. Sí, coincido con el análisis. Y además tiene una ciudad al lado que es Benalmádena, que también va a Torremolinos, y Málaga también está cerca. Bueno, vale. Hace 2 años, en esta super oportunidad de self-storage que es Torremolinos, la que acabo de escribir, no había ningún centro de trasteros grande. Solamente habían 2 o 3 pequeñitos, total, unas 200, 250 puertas alquilables.
Y resulta que acaba de abrir Isla Trans, un centro grande de unas 500, 600 puertas, hace 2 meses. Ahora abro yo, en total voy a 1000, 1200 puertas. Tú, que yo tengo información privilegiada, entiendo que va a salir mínimo otras 500 puertas o algo más. Y otro inversor extranjero, no voy a decir su nombre por si acaso él no quiere, va a abrir otro centro en la zona de la colina, ahí está iba a decir, que también es Torremolinos, de otras 1000 puertas más. Total, que Torremolinos va a pasar en un año atrás de tener 250 puertas alquilables y ser el paraíso para montar centros de self-storage de los que yo conozco, a tener entre 3.000 y 4.000 puertas alquilables y todos en fase de llenado. O sea, pues es un experimento que no sabemos cómo va a salir, esperemos que salga bien. Esto es parecido a Argentina con Milei, ¿no? O sea, un experimento que no se sabe, por dónde va a salir. Bueno, o sea por lo menos nos llevamos bien los que vamos a abrir allí. Eso sí. Al menos 3 de ellos somos amigos y a ver cómo sale. Somos buenos profesionales todos, vosotros dos, tú y Isla Trans tenéis mucha experiencia, nosotros somos más recién llegados, pero algo hemos aprendido ya y por suerte no estamos muy cerca unos de otros, o sea, digamos que cubrimos las mejores posibles ubicaciones para no pisarnos el mismo barrio o la misma clientela. Oye, pues muchas gracias por se está llegando a esta entrevista, la verdad que he disfrutado un montón. Muchas gracias y me gustaría seguir en un futuro trayéndote de nuevo al canal, que nos sigas contando cómo va tu periodo de expansión y que nos vayas contando cómo van tus nuevos centros. Y además es que me lo paso bien contigo en esta charla. Genial. Oye, Abel, pues muchas gracias, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta luego.